Yo creo que el primer mensaje que quería contaros es una verdad incómoda, pero que para que todos los que somos un poco techis y nos gusta la innovación, sarna con gusto no pica, que es que el mundo no es que esté cambiando, sino que el mundo definitivamente ya ha cambiado. O sea, estamos en un proceso de transformación brutal y esto es el principio. Hablamos de datos, pero sobre todo hablamos de un concepto que los que me conocen saben que me emociona especialmente, que es el de la convergencia tecnológica. Como todas estas cosas que hemos estado hablando durante el día, la plataformación, las APIs, la ingeniería de datos, el blockchain, como toda IoT, que hablaban nuestros compañeros de Repsol, como todas estas cosas confluyen y son capaces de transformar sectores enteros, industrias enteros, incluso la propia sociedad. De hecho, cuando vine aquí, yo tengo un pasado lejano startupero, pero sobre todo he desarrollado mi carrera profesional en el mundo de la banca, de la innovación en fintech y demás. Estuve pensando si hablar de los datos en fintech o hablar de los datos en edtech, que es un sector emergente que la verdad es que cada vez me parece más interesante. Los dos sectores tienen cosas en común y cosas muy importantes. Primero, están ayudando a democratizar el acceso a servicios tradicionales que hasta ahora no eran capaces de llegar a determinadas geografías, a determinados sectores, pues por cuestiones técnicas, logísticas o financieras. De hecho, igual que con los móviles hemos podido dar servicios financieros en países en vías de desarrollo, gracias a la tecnología y al mundo de los datos estamos empezando a hacerlo también en países emergentes. Pero al mismo tiempo, en regiones, en países avanzados donde ya había un alto nivel educativo, estamos aprovechando toda esta tecnología para ayudar todavía a generar mejores resultados y a que la industria vaya mucho más allá y la sociedad se beneficie. Eso lo estamos viendo en montones de experimentos, de pilotos, de empresas que están surgiendo y que además están haciendo algo muy interesante, que es desarrollar, crear un nuevo tipo de consumidor, en este caso un nuevo tipo de estudiante, de persona que quiere aprender o de profesor que quiere enseñar. Entonces, por eso y por estos dos gráficos, aunque todos los que estamos aquí sabemos que correlación no implica causalidad, o sea que creo que eso lo hayamos todos tatuado en algún sitio, hay dos cosas relevantes, que es, por un lado, cómo hay una correlación entre el indicador de talento, de la preparación que tienen las personas y el Producto Interior Bruto per cápita de un país. O sea, en la primera de las gráficas vemos como mejor preparación, mayor riqueza por persona dentro del país. Pero bueno, todo no es el dinero, diríais hoy que estamos en el Día del Amor. Bueno, pues es que también está el tema de la salud. Hay otra correlación que es que a mayor renta per cápita por cabeza, por persona, hay una mayor esperanza de vida y una mayor calidad de vida. Con lo cual ya vemos que indirectamente hay un punto relevante que es la educación tiene impacto en la sociedad y en la economía mucho más allá del sector en sí. Pero claro, la educación se enfrenta a retos y oportunidades en cuanto a la industria del dato, a la ingeniería del dato. A mí me gusta poner mucho la metáfora de las aspirinas y las vitaminas. Las vitaminas, oye, pues hacen que las cosas que ya van bien vayan mejor todavía, pero luego cuando llega un dolor de cabeza ya te puedes tomar la vitamina C que quieres, que lo que necesitas es una aspirina que te lo resuelva. La educación, por un lado, se encuentra con una aspirina, o sea, una vitamina fundamental, que es que ahora con la ingeniería de datos, con la potencia de la economía del dato, es capaz de llegar más lejos, de hacer las cosas que hacía y todavía mejor, y generar mejores resultados que además pueden medirse. Pero por otro lado se enfrenta a grandes retos, que es cómo va a ser el futuro laboral y cómo vamos a formar a todas esas personas que necesitan una capacitación en ingeniería del dato para llegar más lejos en su vida personal. Bueno, pues ya hay un sector emergente que se está preocupando de esto, que se dedica a fabricar aspirinas y a fabricar vitaminas para que la industria de la educación funcione. Os he marcado en círculos aquellas áreas del sector EdTech que están muchísimo más fundamentadas en datos. De hecho, hay desde empresas que se dedican a la corrección de exámenes automáticos, predecir comportamientos de los estudiantes. Hay montones de cosas que vamos a ir viendo rápidamente durante la presentación. Vamos a centrarnos en las vitaminas primero. ¿Cuáles son las ventajas de una educación data-driven? Para mí, y aquí es un punto importante, creo que lo que deberíamos conseguir que fuera data-driven es el estudiante, la persona que aprende, y el profesor, que es la persona que tiene que enseñar, incluso la institución. Pero la educación en sí, como concepto, lo que debería ser es datacéntrica. O sea, toda la educación debería girar alrededor del dato porque es la única manera de que tengamos una educación eficiente que consiga los resultados que todos queremos. Os recomiendo este libro de Aprender con Big Data, que además es una de las personas, lo escribió una de las personas que más sabe en Big Data del mundo,
Y precisamente trata de eso, de todas las oportunidades, de todas las cosas que podemos hacer para mejorar los resultados del mundo educativo utilizando el Big Data. Pero para hacerlo creo que hay que cambiar un punto de vista fundamental y me gusta mucho esta frase. La revolución de las IT es evidente, pero algunas veces hay que dejar, y yo soy tequi, como decía Elena, hay que dejar la T a un lado y centrarse mucho en la I, en la información, en qué hacemos con toda esa tecnología, con toda esa fontanería que comentaba Chema y que al final está en nuestro día a día, pero que al final construye cañerías por las que pasa información. Si no gestionamos bien la información, no estamos haciendo nada. Y hay 3 líneas en las que se está haciendo mucho en la comunidad educativa. En Educational Data Mining, o sea, en minería para detectar comportamientos, patrones, dentro del mundo educativo, sobre todo en el universitario, y están apareciendo herramientas de Learning Analytics, que son capaces de tomar métricas, insights de aprendizaje para guiar a la comunidad educativa. Donde todavía hay poco es en el Academic Analytics, o sea, en la parte que cae más en el área de las administraciones, los gobiernos, y que al final son los que tienen que tener una visión global del qué está pasando dentro de un país o de una región en cuanto a educación, porque eso, como veíamos con los gráficos, va a repercutir a muchos niveles en el futuro de un país o de una sociedad. Bueno, pues en Learning Analytics hay varias empresas que ya están funcionando y funcionando muy bien. El EdTech no es tanto un sector de unicornios, como podría ser el FinTech o podrían ser otros sectores, sino más bien un sector de centauros, de empresas valoradas en cientos de millones de euros o de dólares, más que en miles de millones. Pero, sin embargo, son unos centauros bastante majos. O sea, y son empresas que están funcionando muy bien y que cada vez funcionan mejor. ¿Por qué? Porque la ingeniería del dato, la cantidad de datos, la capacidad de procesamiento y, sobre todo, y eso es muy importante, que las propias universidades, los centros educativos, tienen esos famosos data lake, tienen esa fontanería donde empiezan a tener sus datos, cada vez empieza a ser lo nuevo normal. Y eso se está notando muchísimo en cómo estas cosas se materializan y empiezan a dar sus resultados. Siguiente paso. Bueno, pues si implantamos Big Data, empezamos a tener métricas, empezamos a tener insight, el siguiente paso, sobre todo yendo a un modelo en el que cada alumno pueda tener su propio itinerario formativo, pueda tener su propio tutor, o pueda tener una educación personalizada. O sea, a mí me gusta mucho decir esto de que lo ideal sería, en un horizonte 3 de inteligencia artificial dentro del mundo educativo, lo ideal sería que cada alumno tuviera su educación totalmente personalizada y existan 7.500 millones de maneras en el mundo de aprender. Si todo eso lo conseguimos, el salto puede ser brutal. De hecho, se calcula, os planteo que la inversión en inteligencia artificial dentro del mundo educativo suba a un 47% solo en Estados Unidos y que alcance los 3.700 millones antes de 2023. O sea, la apuesta es brutal. De hecho, hay instituciones que están saltando directamente a la aplicación del Machine Learning sin pasar por el Big Data, con los riesgos que eso conlleva también. Casos de éxito, un par de aplicaciones de éxito. Matiau. Matiau es un proyecto de Carnegie Learning y básicamente lo que se centraba es, oye, hay muchos estudiantes que tienen dificultades al estudiar matemáticas. Se hace una inversión brutal en herramientas de recuperación, pero no acaban de funcionar. Bueno, pues vamos a hacer un sistema basado en datos que sea capaz de entrenar constantemente al estudiante. Resultado final, de 18.000 estudiantes que probaron esto en 147 escuelas, doblaron los resultados que respecto a los estudiantes que utilizaban el método tradicional. Otro caso súper interesante, el del Rebel. Un acuerdo entre Pearson, la editorial Pearson, que sabéis que tenía un fondo documental brutal, e IBM, Watson en este caso, que sabéis que es una de las herramientas más interesantes en cuanto a inteligencia cognitiva y a análisis documental. Bueno, pues crearon un tutor virtual que es capaz de hacer exámenes, preguntar, repreguntar, resolver dudas a los estudiantes y los resultados son también muy buenos, con lo cual es un proyecto que va a tener un futuro bastante prometedor. ¿Por qué? Porque todo esto gira a lo que se ha convertido en el santo grial de la ingeniería del dato en educación, que es el aprendizaje adaptativo. Cómo el aprendizaje se adapta al alumno en lugar de que el alumno, la persona que quiere aprender, se adapte al aprendizaje.
Andrew Ng, que es una de las personas que más ha averiguado de este tema y además que es una persona bastante crítica, básicamente lo que dice es, oye, no podemos criticar los MOOCs porque hay una tasa de abandono brutal, porque precisamente gracias a los MOOCs yo he conseguido que en un solo año aprenda mucho más gente conmigo que aprenderá durante toda la vida yendo a mis clases presenciales. Y precisamente, y porque es una de las personas que más métricas toma en este sentido, ha puesto el dedo en la llaga en lo que es uno de los conceptos principales, que es la gestión de la curva del declive. La curva del declive, la curva del olvido, es la curva que más o menos modela cómo vamos aprendiendo, o sea, cómo vamos olvidando las cosas que aprendemos y cuáles son los mejores momentos para reforzar conocimientos para que la información perdure. Si conseguimos hacer esto y conseguimos incidir en la información justo en el momento clave, los datos se mantienen en nuestra cabeza mucho mejor y pasan a sentarse. Esto precisamente es lo que hicieron en Duolingo. Sabéis que lo fundó uno de los founders, fue también el founder de reCAPTCHA, la empresa que compró Google hace bastante tiempo, que es la responsable de que estemos todo el día buscando señales de tráfico en los CAPTCHA. Y básicamente lo que hizo es, oye, vamos a hacer una gestión de la curva del declive para que las personas que aprendan idiomas con nosotros no tengan que adaptarse al método, sino que el método se adapte a ella. Entonces, ha detectado patrones de comportamiento bastante interesantes, como que los hispanos no acabamos de asimilar bien las frases que contienen demasiado it, porque no tenemos un pronombre neutro en el español. Ha detectado también patrones en cuanto a qué horas son las mejores para aprender y cuáles son las franjas, los ejercicios que tenemos que hacer. Es decir, hay un montón de temas interesantes que se pueden hacer en torno a la parte del declive. Como soy tequi, si no ponía una slide de arquitecturas. Esta es la arquitectura real de Duolingo, basada en Amazon 100%, que también utiliza Elastic y tal. O sea, es como muy asumible. Si no ponía una slide de este tipo, no me quedaba a gusto y quería introducirlo. Riesgos, los que tiene en general cualquier aplicativo, cualquier sistema que esté basado en datos. Privacidad, ser capaz... Ahí sí que hay una parte importante, yo sí que voy a pronunciar la palabra sesgo, que es ser capaz de sesgar a la población, y más en el mundo del aprendizaje, por comportamientos que creemos que tendrán y que no han hecho. Y creo que este es el punto principal. El dato en la educación tiene que estar al servicio siempre del alumno. Aspirinas, problemas que tiene la educación en cuanto a la industria del dato. Primero, preparar a los profesionales para un punto, a un momento, más o menos lejano en el tiempo, dependiendo de con quién hables, en el que la automatización, la inteligencia artificial, el cambio en las economías, la gig economy, va a tener un impacto brutal. Bueno, pues ahí hay un libro que os recomiendo muchísimo, que es este de Robot Proof, donde más o menos se habla de eso, de cómo preparar al nuevo ciudadano para que conviva con este tipo de cosas. Y hay un punto interesante que es que propone educar al ciudadano en 3 líneas. Por un lado, en alfabetización de datos, en lo que él llama Humanics. Las Humanics tienen 3 líneas. La alfabetización en datos, o sea, cómo llevar todo esto a la profesión de cada uno. La alfabetización en tecnología, cómo relacionarnos con un mundo donde vamos a tener que convivir con máquinas. Y sobre todo la alfabetización en skills humanas. ¿Por qué? Porque al final lo que nos va a aportar valor, lo que nos va a hacer diferenciales, son aquellas cosas que una máquina nunca va a poder tener. Segundo problema que hay que resolver, democratizar el uso del AI para enfrentar estos temas en el futuro. Hay un experimento súper interesante que se ha hecho en Finlandia, donde el objetivo era que el 1% de la población supiera llevar esto a su negocio. Aquí veis a Mike, que es un dentista de Helsinki y que se ha puesto las pilas con Machine Learning para aplicarlo al mundo del dentista. Y por otro lado, y el último problema, formar a los profesionales del dato. Vale, ¿y qué pasa con los data scientists? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a formar a esa cantidad, a esos 2.700.000 profesionales del dato que necesitamos en Europa? ¿Cómo los vamos a formar y dónde los vamos a formar? ¿Y en qué los vamos a formar? Las universidades saben que esto es un reto importante que se tiene por delante, la administración lo sabe, y de hecho solo el 27% de las universidades consideran que están preparadas para satisfacerlo.
Y lo último, y por meter un punto tequi más relacionado con el futuro, como comentaba Elena, vamos a saltar la frontera ya de los próximos años. Estamos hablando de educar a las personas para que convivan con máquinas. ¿Llegará un momento en el que tengamos que educar a las máquinas para que aprendan a convivir con personas? Bueno, pues esto que parece como muy futurista, ya hay universidades, ya hay centros donde están trabajando en ello. De hecho, en la Politécnica de Cataluña están trabajando mucho en la línea de crear robots empáticos para educarlos de manera que se adapten a las personas que tengan a su alrededor. Si tú eres un tío súper nervioso que va muy deprisa, el robot se dará cuenta y será capaz de adaptarse. Si tú necesitas cierta seguridad, hará otras determinadas cosas. ¿Es empatía? No, no es empatía. Al final es educar a unos o a otros para convivir con un futuro que nos va a tocar a todos ver de una manera u otra y que la verdad es que va a estar lleno de retos y oportunidades. Y creo que ahí educación y industria del dato tienen que ir de la mano. Muchísimas gracias.